Ya chicos, entonces vamos a terminar de revisar la guía número 5, ¿ya? Vamos a partir por el ejercicio 12. Yo les había pedido que hicieran como a modo de tarea. Me gustaría que me dijeran qué resultados tuvieron. Nos dice que se espera que desde hoy hasta los próximos 12 años, la población de cierta comunidad esté dada por la función PDT igual E elevado a 0,75t más 280, donde t son los años transcurridos y el resultado PDT nos entrega los habitantes en miles, ¿ya? Y me hace varias preguntas. Pregunta A, ¿cuál es el dominio contextualizado? ¿Cuál es el dominio contextualizado, chiquillos? En este problema, ¿hasta dónde es válido el 0,12, ¿cierto? Porque dice desde hoy hasta los próximos 12 años. Por lo tanto, el dominio contextualizado es de 0 a 12 años, ¿ya? Ahí estaría mi dominio contextualizado. En la B me dicen, ¿cuántos habitantes habrá en 5 años? ¿Cuánto les digo a ustedes? Ya. Y aquí ellos tienen que hacer ejercicios ustedes entre clase, venir con los ejercicios hechos. Si no, yo aprendo más y ustedes no aprenden un poquito. Así que hacer harto ejercicios todos, sobre todo ahora que ya viene final de semestre, que algunos tienen que asegurar la exhibición. Así que harto trabajo. Ya. Entonces sería e elevado a 0,75 por 5 más 280. Eso nos queda e elevado a 3,75 más 280, que sería 42,52 más 280, y eso me da 322,52. ¿Ya? Eso es que en 5 años va a haber 322,521 miles de habitantes. Por lo tanto, en 5 años habrá 322.521 habitantes, ¿cierto? Porque si está en miles, ahí estos 3 decimales a mí me sirven porque son los que me van a hacer la unidad, ¿cierto? La centena, decena, unidad, ¿ya? Y en la C me dicen, si ahora conocemos PDT, que es 2428,45, determinar el valor de T e interpretar resultados, ¿ya? Entonces ahora yo sé que PDT es 2000, PDT que es E elevado, voy a aprovechar lo mismo de acá. PDT es esa expresión y en este caso nos da 2428,45. 2428,45. Podemos determinar el valor de t, ¿ya? Entonces sería e elevado a 0,75t igual a 2428,45 menos 280, y eso me queda
2148,45 es e elevado a 0,75. Ya. La incógnita, chiquillos, está en el exponente, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer para poder resolver esa ecuación, para poder despejar esa t? ¿Qué tenemos que hacer en esta ecuación? Quiero resolver e elevado a 0,75t y me dan un valor. La incógnita está en el exponente, ¿cierto? Entonces, para sacarla del exponente, ¿qué tenemos que aplicarle a esta ecuación, chiquillos? Chicos, ¿qué sería? Necesito que alguien me diga qué tengo que hacer acá para poder despejar. ¿Qué voy a tener que aplicar aquí a ambos lados de la ecuación? ¿Alguna suma, una resta, elevar a algo, sacar logaritmo, división? ¿Qué tengo que hacer para poder despejar esa t que está en un exponente? ¿Qué sería? ¿Nadie se acuerda de eso? Ya, chiquillos, necesitamos que vayan diciendo, por último, aunque se equivoquen, vamos corrigiendo, ya, pero necesitamos saber eh, cómo van, qué están pensando, qué creen que es, ¿ya? En este caso, para poder, em, para poder sacar la t que está en el exponente, yo necesito aplicar ritmo natural, ¿ya? Por favor, chicos, recuerden eso. Cuando yo tengo una ecuación logarítmica, ¿cierto? Donde mi incógnita está en la base o en el argumento, la voy a resolver expresándola como potencia, ¿ya? Expresándola como potencia o sacando una potencia. En cambio, cuando tengo una ecuación exponencial, la voy a resolver usando logaritmo. ¿Ya? En este caso, como es base e, tengo que aplicar logaritmo natural, ¿ya? ¿Queda claro eso? Ya, por favor, no lo olviden. Tengo que hacer lo inverso. En este caso tengo una potencia, tengo un exponente. Entonces, para despejar, para deshacerme de esa potencia, hago lo contrario, que en este caso sería un logaritmo. ¿Ya? Entonces, logaritmo natural de e elevado a 0,75t es igual al logaritmo natural de 2148,45. ¿Ya? Este logaritmo natural de e elevado a 0,75t básicamente es logaritmo en base e de e elevado a 0,75t, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto tengo que elevar e para que me quede esto? A eso. Entonces, la gracia de haber aplicado el logaritmo es que nos deshacemos de la base, digamos, nos deshacemos de la base y podemos sacar el exponente, va a quedar solito el exponente, y con eso ya podemos despejar normalmente, ¿ya? Entonces, eso me queda logaritmo natural de
2148,45 me queda 7,673, ya aproximadamente. Y dividimos T en 0,75, o sea, 7,673 en 0,75 me queda 10,23. Ahí está. Entonces, respuesta para que haya esos miles de personas, 2.428.450 habitantes, deben pasar 10,23 años. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ya, los demás, ya, súper. Entonces, ese sería el 12. Y vamos a pasar a donde nosotros averiguamos la función. Que parece ser difícil, pero no lo es. Vamos a ver cómo sea. Esto los voy a hacer más o menos rápido, ¿ya? Para que pasemos a esos donde yo averiguo la función. Entonces, el 13 me dicen, en la materia viviente la cantidad de carbono 14 es constante. Cuando el organismo muere, los átomos empiezan a disminuir. Todos tenemos carbono 14 y al morir empiezan a escapar del cuerpo porque ya no está vivo. Para determinar la cantidad de carbono 14 en miligramos de un organismo muerto, se puede utilizar la función N de T igual A por E A elevado a menos T partido en 5.500. Ahí, ¿ya? Entonces tenemos esa función. Ojo, que tiene como tres variables, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Solo que una de ellas va a ser constante cada vez, es un parámetro. Yo tengo la T, que es el tiempo en años desde muerte, años desde la muerte. Tengo A, que me dice que es la cantidad inicial de carbono 14 en miligramos que tenía la materia. Entonces, miligramos de carbono 14 al morir, ¿cierto? La cantidad inicial, cuando el organismo muere, ese es el carbono 14 que nosotros vamos a ocupar. Entonces, no es una variable, ¿cierto? Porque supongamos, no sé, para un humano sería, no sé, 300. Para un perro, quizás, no sé, 500. Para un cierto gato, 223, etc. ¿Ya? Cuando la persona se muere, empieza a bajar ese 300, pero no va a cambiar el valor inicial. Ese es 300. Entonces, esto en realidad no es una variable, es lo que podríamos llamar un parámetro. Ya, un parámetro, una constante. Porque si bien va a cambiar dependiendo de qué organismo estemos mirando, ¿cierto? Si un humano, un perro, un gato, un mono, y también depende de cuál humano sea, ¿cierto? Entonces, para cada organismo va a ser distinto, pero respecto de ese mismo organismo no va a cambiar, ¿cierto? No va a cambiar porque la persona, no sé, va a empezar con 300 y se va a medir, pero no se va a transformar de pronto en un gato muerto, ¿cierto? Sino que va a seguir siendo un humano muerto y va a seguir viéndose respecto de ese 300, ¿ya? Lo mismo para los demás animales. Entonces, es lo que se llama una constante. Si bien cambia, depende de a quién yo estoy mirando, a qué organismo, no cambia respecto de ese mismo organismo. Y ahí vamos a ver en el ejemplo cómo se ocupa esa A. Y NDT es la cantidad
carbono 14 en el cuerpo, ¿ya? En el momento T, en el año, ¿ya? Entonces ahí vamos a medir. Y me dicen, ¿cuánto carbono 14 está presente en un artefacto que originalmente tenía 100 miligramos y murió hace 3000 años? Entonces, ¿cuánto carbono 14 está presente en un artefacto que originalmente tenía 100 miligramos? Por lo tanto, la cantidad inicial es 100 miligramos y que murió hace 3000 años. Y entonces sería 3000, ¿ya? En este caso, como A es 100, la función va a quedar de esta forma. 100 por E elevado a menos T, 5570. Entonces ahí tengo mi función. Esa función no cambia, no va a cambiar, sino que no va a cambiar el 100, pero va a cambiar T, ¿cierto? Cuando el organismo recién murió, esto era 0, pero ahora murió hace 3000 años, esto era 3000. Pero el 100 está constante para este organismo, ¿ya? Entonces, así se ocupa ese parámetro. Si bien pareciera que yo tengo que ocupar dos variables, podríamos ver sí, pero este realmente no va a ser variable porque se va a quedar para siempre ahí en la función, ¿ya? Ahora le voy a poner 3000. Entonces, ahí está la función para este caso. Y ahora vamos a reemplazar el T por 3000, como pide la compañía, ¿cierto? 100 E elevado a menos 3000 partido en 5570. Y eso me queda N de 1000. Me queda 100 por E elevado a menos 0,5386. Esa división. Y esto, si lo pongo en mi calculadora, me queda 58,36. ¿Ya? Lo que hacen los exponentes negativos acá es hacerme un número decimal más pequeñito, ¿cierto? Porque acuérdense que elevar a un negativo es 1 partido por la potencia. Entonces me queda un 0, algo, en este caso 0,5836, y por 100 me queda 58,36, ¿ya? Entonces, el organismo murió, no murió, murió hace 3000 años. El organismo a los 3000 años tiene 58,36 miligramos de carbono 14, ¿cierto? Va disminuyendo, empezó con 100 y va con 58,36. Si yo quisiera sacar ahora en otro momento, por ejemplo, no sé, 5000 años después, va a cambiar este número de acá, pero este va a seguir constante, porque era un parámetro, en este caso de la función, ¿ya? ¿Está claro eso, chicos? En la B, ¿qué me dice? B dice, si se encontró un fémur de un perro que tiene actualmente 149 miligramos de carbono 14, ¿hace cuántos años murió si se considera que cuando estaba vivo tenía 150? Entonces, A era 150 miligramos, N de T es 149 miligramos y T es la incógnita, ¿cierto? Queremos saber hace cuánto tiempo murió el perro, ¿ya? Aquí yo voy a trabajar directo con una fracción, ahí les voy a mostrar. Ya, yo sé que N de T es 149 y eso es el resultado de la función. O sea, yo pongo A, que es 150, por E elevado a menos T partido
5.570, ¿cierto? Ahí tengo la función con t, 150 cuando estaba vivo, y nos dicen que ahora se encontró con 149. Entonces, despejamos, me queda 149 partido en 150 igual e elevado a menos t partido en 5.570. No puedo despejar más porque tengo la incógnita en el exponente. Entonces, ¿qué hago, chicos, para deshacerme, o sea, para poder despejar esa x? ¿Qué aplico a esta ecuación para deshacer esa potencia? ¿Cómo dijimos que deshacíamos la potencia? ¿Aplicando qué cosa? ¿Raíces o no, profe? No. Lo escribí hace un ratito. Lo escribí en la pizarra. Necesito deshacer una... Ahora, cuando yo quiero encontrar la base, ahí sí que aplico raíz. O sea, el compañero no está como perdido del todo. Un poquito perdido nomás, ¿cierto? Aplico logaritmo. Exacto, José. Logaritmo natural. Cuando tengo la incógnita, algo así, no sé, ahí aplico raíz octava, porque la tengo en la base. Pero en este caso, la incógnita está en el exponente. Por lo tanto, para poder sacarla de ahí, necesito aplicar logaritmo. En la base está la potencia, que en este caso es e, por lo tanto aplico logaritmo natural. ¿Qué me queda? Logaritmo natural de esto. Yo resolví eso y daba un número como muy así inexacto, tenía como 0,09 algo, entonces dije, no, lo voy a dejar así, tal cual como está, porque si no voy a perder mucha exactitud. Ya ese número es como tan preciso, no recuerdo cuánto era exactamente. 149 dividido en 150, me queda 0,9933333. Que no, chao, muy chiquito, como mucha exactitud que voy a perder, así que lo dejé así, se lo tiré como fracción. Y esto me queda logaritmo natural de e elevado a menos t partido en 5.570. Entonces ahí me quedaría, eso sería logaritmo en base e de e elevado a menos t partido en 5.570. Por lo tanto, sería solamente eso que está ahí, ¿cierto? Porque ¿a cuánto debo elevar e para tener e elevado a eso? A eso. Entonces ahí deshice esa expresión. Logré despejar, obtener una forma para despejar la t. Entonces, menos t partido 5.570. Y ese logaritmo es súper chiquitito. Como les decía, que yo caché que iba a quedarme algo así muy pequeñito, porque era como 149, 150, es casi 1. Entonces me queda menos 6,69 por 10 elevado a menos 3. Muy pequeñito, que es como 0,00669. Entonces lo dejé literalmente así en la calculadora. Ocupé el ANS, ¿cierto? Lo dejé en la calculadora. Tomé eso, lo que me dio la calculadora, y lo multipliqué por 5.570. Y ahí me va a dar t. Me explico, ¿cierto? Yo tomé mi calculadora, le pedí logaritmo natural de 149, 150. Así, ¿cierto? Ahí le estoy pidiendo logaritmo natural. Me salió eso, que es muy pequeñito, ¿cierto? Ahí se nota la potencia de 10, es muy pequeñito. Entonces lo dejé aquí y dije ya, pero esto lo voy a tener que multiplicar por 5.570. Entonces, sin ni siquiera sacarlo, lo multipliqué y ahí me da algo razonable, ¿ya? Cuando tengan cosas así tan pequeñitas, con tanto, no sé, potencias de 10, es que por eso,
Puede hacerlo, pero vas a perder exactitud. Entonces, aplica ocupa lo que dice la calculadora, ¿ya? Sí, también lo puedes anotar así, no hay ningún problema en si lo anotas así, pero para calcular yo te aconsejo dejarlo en la calculadora porque ahí tiene todos los decimales para adelante, ¿ya? Entonces lo hice directamente así y me quedó menos, menos, menos 37,26 menos t. Entonces, si eso es menos t, la t, para acá, la t va a ser 37,26. Entonces, ¿qué pasa? Se estima que el perro murió hace 37,26 años, ¿ya? Sí, la guía 4 y 5 entran en la prueba, que sería exponencial y logarítmica, ¿ya? ¿Algunas veces, chiquillos? Ya, vamos a hacer el número 16. El 14 y 15 son de interés compuesto, así que son un poquito más fáciles. Ya, de todas formas, yo voy a subir las soluciones. Ahí van a tener ustedes para revisar sus resultados. Y si tienen duda, obviamente me pueden consultar. ¿Ya? Vamos a hacer el 16 al 19, que es lo que tenemos que averiguar función. Vamos a ver cómo se... Ya, en el 16 me dicen, en un laboratorio se modela la reproducción de bacterias mediante una función logarítmica de la forma f de x es igual a logaritmo en base b, logaritmo en base b de a por x. Entonces ahí tenemos una función exponencial cualquiera que no sabemos cómo es, y me dicen donde f de x corresponde a la cantidad de bacterias en miles y x es el tiempo transcurrido desde que se inicia el estudio en segundos. Entonces x son los segundos transcurridos y f de x es cuántos miles de bacterias hay. Miles de bacterias. ¿Ya? Se sabe que en 10 segundos hay 4.000 bacterias, o sea, 4 miles, y que a las 2 horas con 46 minutos y 40 segundos hay 7.000 bacterias, ¿ya? Entonces tengo 2 horas con 46 minutos y 40 segundos. Tenemos que sacar eso. 2 horas, 46 minutos, 40 segundos, ¿qué sería? 2 horas son 3.600 segundos. 2 por 3.600 más los 46 minutos por 60 segundos más los 40 segundos, me queda 10.000 segundos, y en ese momento yo tengo 7.000 bacterias. 7.000, ¿ya? Entonces, este es el punto 10,4 y este es el punto 10.000,7. Tengo esos dos puntos de la función y necesito encontrar cuál es la función, ¿cierto? Con los datos proporcionados determine la función que modela dicha situación. Entonces ahora yo sé que la función es de la forma
logaritmo en base b de a por x. Entonces, cuando x es 10, f de x es 4. Entonces, en este caso, logaritmo en base b de a por 10 me queda 4. Y en el otro caso, cuando x es 10.000, yo sé que logaritmo en base b de a por 10.000 me queda 7. ¿Ya? ¿Se entienden esas ecuaciones que te planteé, chiquillos? No conozco yo la función. O sea, conozco cómo es, pero no conozco los valores exactos de a y b, que es lo que vamos a sacar. ¿Cierto? Entonces nosotros conocemos x y f de x y f de x. Reemplazamos con x, ¿cierto? Y con f de x, que nos dicen que es. Y acá reemplazamos con x y f de x, que sería 7. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Díganme, chiquillos, si no se entiende para explicarlo nuevamente. Ya, Karina dice que sí. Entonces, es un poquito difícil la primera vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos dan la función y nosotros buscamos valores. En este caso nos dan valores y tenemos que encontrar la función, ¿ya? Tenemos que encontrar los parámetros de la función. Esos son los parámetros de la función. ¿Cuál es la base y cuál es lo que va al lado de la x? ¿Ya? En este caso, ¿qué tengo este logaritmo, ¿cierto? Logaritmo en base a b de a por 10 es 4. Por lo tanto, b elevado a 4 sería a por 10. Y acá, b elevado a 7 sería a por 10.000. Porque esa es la definición del logaritmo. ¿Ya? Entonces, para resolver esto, voy a decir que b elevado a 4, tenemos aquí un sistema de ecuaciones, solo que no es un sistema lineal, ¿cierto? Es un sistema con potencia. Entonces, no lo puedo resolver con algún método de lineal, sino que vamos a despejar. Siempre que es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, aunque no sea sistema lineal, nosotros podemos usar la sustitución, ¿cierto? Voy a despejar aquí la A y lo voy a reemplazar allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Que e elevado a 4 partido en 10 sería a, ¿ya? Entonces, ahí tengo mi a. Tomo esto y lo reemplazo acá. B elevado a 7 es a, que nos dio esto, b elevado a 4 partido en 10 por 10.000, ¿ya? Entonces ahí podemos despejar, ¿cierto? Donde decía A, puse lo que había encontrado ahí para allá, ahí hice la sustitución. Paso esto dividiendo, b elevado a 7, b elevado a 4, sería 10.000 partido en 10, y eso es 1.000, ¿cierto? Y acá esto es b elevado a, porque se restan los exponentes. Entonces, me queda que b al cubo es 1.000. Si b al cubo, chicos, es 1.000, ¿cuánto vale b? Si esa base elevada al cubo es 1.000, ¿cuánto sería la base? ¿Qué número elevado a 3 me da 1.000? Es súper fácil. ¿Qué número es? Muy bien, el número 10, ¿cierto? Si no fuera tan fácil, yo podría sacar, ahí sí necesito sacar raíz, porque la incógnita es la base, ¿cierto? Entonces la base es la raíz cúbica de 1.000, que sería el número
10. Entonces ya tenemos que la base es 10, ¿ya? Entonces esto de acá, ya sé que es 10. Puedo no anotarlo porque es 10. Ahora sacamos A. Como yo sé que A es B elevado a 4 partido en 10, sería 10 elevado a 4 partido en 10. Y eso me queda 10 elevado a 3, que también lo puedo poner como 1000, ¿ya? Entonces ahí súper fácil, puede volver a reemplazar y me queda que el A sería 10 elevado a 3, o sea, 1000. Entonces mi función va a ser de esa forma, ¿cierto? Va a ser de esa forma, logaritmo en base 10 de 1000 por X. Ahí está, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, cómo se sacó? Reemplazamos los dos puntos que nos dieron. Tenemos ahí los dos puntos que nos dieron. Lo reemplazamos de acuerdo a la expresión que nos daban y con eso planteamos las potencias y fuimos sacando cuáles son los valores de A y B, ¿ya? Ahora, necesitamos, ya ahí tenemos la función. Nos dicen con la función construida determina la cantidad de bacterias después de 1 minuto y 40 segundos. Ahora yo ya tengo la función, por lo tanto, solamente la aplico. Me dice, calcule la cantidad de bacterias después de 1 minuto y 40 segundos. 1 minuto, 40 segundos, son 60, 100 segundos, ¿cierto? Entonces tengo que buscar f de 100, porque x es el número de segundos. ¿Y eso qué sería? Logaritmo. Recuerden que la base 10 se puede no anotar. Entonces eso sería logaritmo de 1000x. Ahí está, ¿ya? Mi función es logaritmo de 1000x y necesito ahora reemplazar con 100. Eso sería logaritmo de 1000 por 100. Logaritmo de 1000 por 100. ¿Y eso cuánto quedaría finalmente? Logaritmo de 100.000. ¿Cuánto es logaritmo de 100.000, chicos? Logaritmo en base 10 de 100.000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es logaritmo en base 10 de 100.000? ¿A cuánto tengo que elevar el 10 para que me dé 100.000? Lo puedo escribir de otra forma. Logaritmo de 10 elevado a 5, que eso es 100.000. Entonces, ¿cuánto me queda logaritmo en base 10 de 10 elevado a 5? Chicos, ¿cuánto sería eso? Cinco. Muy bien, ¿cierto? 5. Porque ¿a cuánto tengo que elevar el 10 para que me dé 10 elevado a 5? A 5. Muy bien. Entonces, respuesta a los 100 segundos, que era el minuto 40 segundos, hay 5.000 bacterias. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque f de x estaba en miles. Si me dio 5, son 5 miles, o sea, 5.000 bacterias. ¿Ya? Y ahora al revés, utilizando la función, que es esta, tenemos que encontrar después de cuánto tiempo hay 9.000 bacterias. Entonces vamos a hacer
al revés. 9.000 bacterias, 9.000 bacterias significa que f de x es 9, porque f de x son los miles. Entonces, si tengo 1.000, tengo 9.000. Entonces me dicen que logaritmo de 1.000x es 9. Ahí tengo eso. Logaritmo de 1.000x es 9. Para deshacer, como la incógnita está dentro del logaritmo, para deshacer esto y poder despejar x, aplico la potencia. En este caso, 10 elevado a 9, 10 elevado a 9, me queda el argumento que en este caso es 1.000x, ¿ya? Y ahora para poder despejar la x, paso dividiendo. Esto es 10 elevado a 3, ¿cierto? Lo voy a anotar así. Ahí. Entonces, 10 elevado a 9 partido por 10 elevado a 3 sería x, y eso es 10 elevado a 6. Entonces, serían 1.000.000 de segundos. 1.000.000 de segundos. Pero eso está un poco raro, ¿cierto? Entonces yo lo transformé y me quedó 277 horas, muchas horas, ¿cierto? 277 horas con 46 minutos con 40 segundos. 40 segundos, ¿ya? Podemos transformar para expresarlo de una manera que se entienda. Si a mí me están preguntando después de cuánto tiempo hay 9.000 bacterias, 1.000.000 de segundos no es una respuesta que se entienda bien, ¿cierto? Entonces lo transformamos a horas, a minutos, a segundos. Ya vamos sacando la... Y después de ese tiempo, entonces vamos a tener 9.000 bacterias, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? Vamos a hacer el 17. También tenemos que averiguar la función. Ejercicio 17. Entonces, pregunta 17. Me dice, el pH es una medida utilizada para evaluar la acidez o alcalinidad de solución, y esta depende de la concentración de iones de hidrógeno en moles por litro, y se podría modelar con la siguiente tabla de valor, ¿ya? Hay distintas como representaciones de pH. En este caso vamos a trabajar con esta que tiene negativos y positivos. 1, 0, menos 1 y menos 2. Menos 1. Y ahí, si yo tengo cierta cantidad de moles por litro, que es la concentración, 0,1, 1, 10 y 10 y 100, ¿ya? Entonces tenemos que averiguar la función. Lo importante acá, chiquillos, es que esta tabla está al revés, porque me dicen, el pH depende de, entonces la variable independiente sería la concentración, y el pH sería la variable dependiente. Lo escribí al revés. El pH es la dependiente, dependiendo de la concentración, el pH que yo tengo. Entonces, este va a ser mi X y esto va a ser f de X. Está como al revés la tabla. Si es que yo estoy acostumbrada a tener X y después f de X, pero la tabla está al revés, ¿cierto? Sin embargo, nosotros nos tenemos que adecuar a esa representación. Entonces, vamos a determinar la función logarítmica y a comprobar si es que está correcto, ¿ya? Me dicen que las funciones de la forma f de x igual logaritmo en base b
logaritmo en base b de ax, ¿ya? Entonces, vamos a tomar un punto y lo vamos a reemplazar. Siempre buscamos el punto más simple. En este caso, ese punto de ahí, ¿cierto? Con ese punto de mi casa. Entonces, yo sé de x 0 y esto es logaritmo en base b de a por 1. ¿Ya? Entonces, me queda que el logaritmo en base b de a, logaritmo en base b de a es 0, ¿ya? A por 1 es a. Entonces ahí tengo el punto más fácil. La x era 1 y la y era 0, la f de x, ¿ya? Y acá, ¿qué me va a quedar? Decir eso es equivalente a decir que b elevado al exponente es igual al argumento. B elevado a 0 es a. ¿Cuánto es b elevado a 0, chiquillos? ¿Cuánto es b elevado a 0? 1. Muy bien, ¿cierto? B elevado a 0 es 1. Entonces, el a vale 1. Entonces, mi función va como logaritmo en base b de x. Porque a es 1, entonces no necesito anotar, ¿ya? Y ahora tomamos otro punto y calculamos, ¿cierto? Puedo tomar este punto de acá. Porque no me gustan los decimales, prefiero los negativos. Si usted prefiere decimales, acá hay un punto positivo, ¿ya? Entonces ahora, para buscar el otro parámetro, que es la base, voy a ocupar esto de acá, ¿cierto? Entonces yo tengo que logaritmo en base b de x, que es 10, me queda menos 1, ¿cierto? F de x es menos 1, que sería el logaritmo en base b de 10, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que b elevado a menos 1 es 10. Si b elevado a menos 1 es 10, significa que 1 partido en b sería 10, por lo tanto, mi b va a ser un décimo, ¿cierto? Ahí se alcanza. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? B elevado a menos 1 tendría que ser 10 y B elevado a menos 1 es 1 partido por B, por lo tanto paso la B para allá, paso el 10 para abajo y me queda que B es un décimo. Por lo tanto, mi función va a ser logaritmo en base 0,1, que es un medio de x. Ahí tengo mi función, ¿ya? Y me dicen compruebe resultados. Perfecto. Vamos a sacar algunos resultados, ¿ya? Tengo entonces que la función es logaritmo en base 0,1 de x. Busquemos esto de acá, ¿cierto? Para este punto. Me quedaría que logaritmo en base 0,1 de 0,1 es 1. ¿Eso es cierto, chiquillos? ¿Eso es falso? Logaritmo en base 0,1 de 0,1. ¿Es así o no? Sí, ¿cierto? Porque 0,1 elevado a 1 me da 0,1. Entonces, efectivamente, nuestra función cumple. Podemos buscar también este punto. Logaritmo en base 0,1 de x 100 igual menos 2. ¿Y esto qué sería? ¿A cuánto tengo que elevar un décimo para obtener 100? Efectivamente me queda menos 2.
Por lo tanto, esa es mi función. Logaritmo en base 0,1 de x. Ya. El 18, chiquillos, similar. ¿Ya? Ese es el 19 primero. Yo los hice por al revés y resultó ser que el 19 era más fácil que el 18. Entonces hacemos 19, 18 y diferenciamos. ¿Ya? Ya. Entonces me dicen en el 19 que la magnitud m de una estrella indica cuál es su clasificación de acuerdo al brillo que ésta posee. Esta magnitud se puede determinar conociendo el flujo luminoso de la estrella a través de una función logarítmica de esta forma. F de x igual a más c por logaritmo de x. A más c por logaritmo de x. ¿Ya? Ojo, acá la incógnita no es la base, ni lo que acompaña x, eso ya está listo. Ya vemos que es base 10 y que no hay nada acompañando la x, o sea, 1, ¿ya? Los parámetros están en otro lado. Un parámetro que está como coeficiente de posición, entre comillas, sumando, y un parámetro que está multiplicando al logaritmo. De todas formas, vamos a reemplazar para obtener esos valores. Y nos dan unos puntos, ¿cierto? Tenemos eso y nos dan unos puntos. El punto A, que es 1,6, y el punto B, que es 10,4. Voy a anotar. 1,6 y el punto B, 10,4. Tengo esos dos para obtener mis valores, ¿ya? Entonces nos piden que determinemos la función. ¿Qué hago yo? Tomo esos dos puntos y los reemplazo, ¿cierto? Los reemplazo en la función. Entonces, si yo tomo A más C logaritmo de 1, me va a quedar 6, ¿cierto? Tomé ese punto. X es 1, por lo tanto A más C por logaritmo de 1 me va a quedar 6. Ahí tengo una ecuación y la otra es A más C logaritmo de 10 me quedó 4. Ahí tengo mis valores. Esto va a ser súper simple, chiquillos, porque logaritmo de 1 y logaritmo de 10 en base 10 son súper fáciles, ¿cierto? Entonces tengo A más C por logaritmo de 1, 6, y A más C por logaritmo de 10, 4. ¿Cuánto es logaritmo de 1? ¿Cuánto es logaritmo de 1? 0, muy bien. A más C por 0 vale 6. ¿Qué sería eso? A vale 6, porque C por 0, C. Entonces A vale 6. Perfecto, ya tengo el valor de A. Lo voy a reemplazar. 6. Y acá también 6. Ya sabemos cuánto vale A. Y con eso podemos sacar el valor de C. Sería 6 más C por. ¿Cuánto vale el logaritmo de 10? En base 10, 1, ¿cierto? C por 1, 4. Muy bien. Entonces, 6 más C vale 4. C, 4 menos 6, C vale menos 2. Entonces, ¿qué me quedaría? En vez de decir más C, le voy a poner menos 2. Y ahí tengo mi función, ¿cierto? Entonces, f de x sería 6 menos 2 logaritmo de x. Esa va a ser mi función. Entonces la vamos a ocupar para encontrar la magnitud de una estrella. O sea, sabemos que la magnitud de una estrella es 4,8. ¿Cuál es su flujo luminoso? El 4,8 está entre 6 y 4, ¿ya?
voy a como escribir ahí, no voy a hacer el gráfico, nos vamos a demorar mucho. Y el punto B era 10,4. Ya, la función, si ustedes ven el gráfico en la guía, va como decreciendo, ¿cierto? A este punto lo vamos a llamar punto B, que no conocemos. Pero fíjense, yo tenía para 1 magnitud 6, para 10 magnitud 4, y iba bajando. Por lo tanto, voy a esperar que el número que obtengamos esté entre 1 y 10 para que siga la lógica de la función, ¿ya? Entonces, con la función tenemos que buscar para cuántos puntos de brillo me va a dar una magnitud de 4,8. Entonces, yo sé que 6 menos 2 logaritmo de x es 4,8. 6 menos 2 logaritmo de x es 4,8. Voy a pasar el 4,8 para acá y el 2 logaritmo de x para acá para que me queden positivos. 6 menos 4,8, 1,2, 2 logaritmo de x, paso el 2 dividiendo, me queda que el logaritmo de x es 0,6, ¿cierto? Pasé el 2 dividido. Entonces esto se podría anotar como que 10 elevado a 0,6 me da x, ¿cierto? Si el logaritmo de x es 6, significa que 10 elevado a eso me da la x. Y 10 elevado a 0,6, uno lo pone en su calculadora y le queda 3,98. Y ahí está mi valor. Lo cual tiene mucho sentido, ¿cierto? Yo dije que tenía que estar entre 1 y 10 y efectivamente me dio algo cercano a. Por lo tanto, la estrella, respuesta, la estrella con magnitud 4,8, con magnitud 4,8, tiene 3,98 puntos de brillo. Puntos de aire. ¿Ya? ¿Alguna duda de este, chiquillo? ¿Queda claro? Es un poquito, no es fácil, ya no es fácil porque yo supongo que ustedes jamás en la vida se habían preocupado de empezar a averiguar funciones. No es algo que sea común, habitual que uno haga. Entonces, tienen que hacerlo con harto cuidado, ¿ya? Tratar de entender cómo va la función, ¿cierto? Revisar los ejemplos, ¿ya? Pero una vez que uno ya más o menos entiende la lógica, vuelve un poquito más simple, ¿ya? Entonces vamos a hacer el último, el 18. El número 18. Me dice, el precio de las acciones de un equipo de fútbol se ha visto afectada, el precio de unas acciones se han visto afectadas debido al mal rendimiento del plantel durante las últimas temporadas. El siguiente gráfico muestra, no vamos a decir qué tipo es, el siguiente gráfico muestra el comportamiento de la variación del precio de las acciones en porcentaje, que efectivamente funciona así. Si un equipo gana, suben las acciones, si el equipo pierde, baja las acciones. Vamos a buscar las acciones del Liverpool, ahí subiendo. En función del tiempo, medido en días desde el inicio del último campeonato. Empezó el campeonato y se empezó a devaluar el club, como que nadie le tuvo fe, ¿ya? Entonces, tenemos que bajando los precios en el gráfico, yo tengo que X son los días transcurridos desde el inicio del campeonato. Seguramente empezó el campeonato y perdieron en el primer día y entonces ya empezó a bajar, ¿cierto? Y el gráfico muestra el comportamiento
de la variación del precio en porcentaje. Entonces, f de x va a ser el porcentaje de variación de la el porcentaje de variación de las acciones, ¿ya? Entonces, primero empieza positivo y después empieza a bajar el precio de la acción, o sea, empieza a variar con porcentajes negativos, ¿ya? ¿Qué puntos nos dan? Voy a hacer súper así como chiquitito el gráfico. Esto es así y pasa a ver, ¿ya? Entonces nos dan el punto A, que es 1,0, el punto B, que es 4, menos 2, y el punto C, que es 8, menos 3, ¿ya? Y nos dicen determine la función f de x que modela la situación, considere la expresión f de x igual logaritmo en base b de a por x. Logaritmo en base b de algo por x. Con eso nosotros podemos encontrar la función, chicos. ¿Qué tenemos? Tenemos 3 puntos, pero siempre tomamos el más fácil, que en este caso es 1,0, ¿cierto? Es lo lógico. ¿Para qué voy a tomar estos que tienen negativo y no más grande si tengo el 1,0? Entonces yo sé que logaritmo en base b de a por x, que es 1, me tiene que dar c, que sería la y, ¿cierto? La x y la y, o la x y f de x, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el logaritmo en base b de a es 0, por lo tanto, b elevado a 0 me va a dar a. Y b elevado a 0, como siempre que yo les pregunto, ustedes me van a decir 1, entonces la a vale 1. Por lo tanto, esa función queda así, ¿cierto? Logaritmo en base b de x, porque a era 1. Entonces no pongo nada, que 1 por x es e, ¿ya? Ahora, ya tenemos ese, ahora ocupamos otro punto, en este caso 4, menos 2, para encontrar el parámetro b, que sería nuestra base. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que logaritmo en base b de x, que es 4, me da menos. Ahí está, logaritmo en base b de x, me dio la y, que sería menos 2, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que b elevado a menos 2 me da 4. B elevado a menos 2 me da 4. B elevado a menos 2 es 1 partido por b cuadrado, queda 4, por lo tanto, un cuarto, paso dividiendo, paso multiplicando, es b cuadrado. Si b cuadrado es un cuarto, ¿cuánto vale b, chicos? ¿Qué número elevado al cuadrado me da un cuarto? Muy bien, Felipe. Un medio, ¿cierto? Un medio. Entonces ahí tengo que b vale un medio o bien 0,5, por lo tanto va a ser logaritmo en base 0,5, ¿ya? Ahí tengo mi función. Para comprobarla, chiquillos, ¿qué hago yo? Reemplazo los valores, ¿cierto? Y acá tengo justo otro valor para reemplazar, ese tercer punto. Entonces nos tiene que dar que el logaritmo base 0,5 de x, que es 8, nos tiene que dar menos 3, ¿ya? Por lo tanto, logaritmo de 8 partido del logaritmo de 0,5 nos tiene que dar menos 3. Puedo sacarlo igual como algebraicamente,
sale, ahí también sale, ¿ya? Entonces me queda logaritmo de 8 dividido por logaritmo de 0,5. Efectivamente lo metí a mi calculadora y quedó menos 3. Menos 3 igual a menos 3. Entonces esa es nuestra función, está correcta, ¿ya? Y lo último que nos piden es, lo último, determinar e interpretar f de 10. Entonces vamos a sacar f de 10. F de 10 sería logaritmo en base 0,5 de 10, y eso me queda logaritmo de 10 partido del logaritmo de 0,5, logaritmo de 10 partido logaritmo de 0,5, 1 partido del logaritmo de 0,5, calculadora, me queda menos 3,32, ¿ya? Entonces ahí yo tengo que, para 10, si esto sigue, ¿cierto? Por ahí voy a tener el 10, voy a tener otro punto que sea 10, menos 3,32, ¿cierto? Porque va a seguir bajando. Entonces calza con nuestra función. Entonces la interpretación es que a los 10 días de iniciado el torneo, las acciones han bajado, por eso el menos, porque bajaron, ¿cierto? Claro, José. Han bajado un 3,32%. Ahí está. ¿Ya? Entonces, las acciones han bajado un 3,32%. Y la última pregunta nos dice, si las acciones al inicio del último campeonato tenían un valor de 5 millones, ¿cuál será su valor después de 16 días de campeonato? Está un punto más allá todavía, ¿cierto? Ahora tenemos que ver cuando esto vale 16. La escala está así súper mala ya. Pero se entiende la idea. Está más para allá, 16, ¿ya? Entonces vamos a buscar f de 16. Y después vamos a buscar sabiendo que el valor inicial era 5 millones. Inicial, 5 millones. Y tenemos que buscar f de 16. F de 16 es logaritmo en base 0,5 de 16. Eso me queda logaritmo de 16 partido por logaritmo de 0,5. Eso yo lo puedo sacar manualmente o con calculadora. Me queda menos 4. Por lo tanto, aquí voy a tener el punto 16, menos 4. ¿Qué significa eso? Que las acciones bajaron ¿en qué porcentaje, chicos? 4%, ¿cierto? Bajaron 4%. Vamos a calcular el precio de la acción si bajó 4%. Bajaron 4%, entonces queda un 96% del precio original. Ya recuerden que es importante saber la variación porcentual. Sobre todo ustedes que están estudiando una ingeniería, tienen que saber bien porcentajes y variaciones porcentuales, porque con eso ustedes trabajan, ¿cierto? Ustedes están en marketing. Si una campaña subió a mis clientes en un 12,5% y usted no sabe calcular la cantidad de clientes nuevos, está perdido o perdida, ¿cierto? Entonces, variación porcentual muy importante. Si las acciones bajaron un 4%, quedó un 96% del precio original. Por lo tanto, para calcular ese precio, yo hago 0,96 por
el precio original, que era de 5 millones, y eso me queda 4.800.000, ¿ya? Entonces, ahora las acciones valen 4.800.000, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Perfecto, ya. Entonces, estamos con la guía 5. Les voy a subir dentro del día la solución, guía 5, la guía de repaso para la prueba, ¿ya? Por favor, chicos, desarrollenla, ¿ya? Les voy a dejar un formulario para que pongan sus resultados. Van a tener una semana completa para hacerla, chiquilla, ¿ya? Y lo voy a contar igual dentro de la asistencia, porque necesitamos que trabajen. Los veo súper poco participativos hoy día, que en cierta forma se entiende porque la materia es un poco difícil, pero sí, ya para la próxima clase necesitamos que envíen sus resultados y participen. Ya para poder ir corrigiendo, vamos a estudiar lo mejor posible para la prueba, porque algunos que están por eximirse necesitamos que les vaya bien y otros que necesitan subir notas. ¿Ya? Chiquillos, recuerden cuidar su asistencia. Hay muchos con problemas de asistencia. Tienen que sacarse súper buenas notas para que recién yo pueda pedir permiso para que no reprueben. Ya, pero por favor, la asistencia 100% de ahora en adelante. Y hay varios, hay algunos incluso que tienen malas notas y malas asistencias, entonces eso se tiene que revertir. No se manda por mensaje interno, Felipe. Les voy a hacer un formulario, ¿ya? Claro, hay algunos que ya están medio perdidos, ya valieron. Pero la idea es que no sea así, pues, chicos, que se salven de alguna forma, ¿ya? Pero sí, las personas que están ahí como al límite, por favor, no faltar más, ¿ya? Porque si no, yo simplemente les puedo decir, pucha, no podéis dar examen, ¿ya? Hay atribuciones que yo no tengo. Y aunque me caiga muy bien la persona y súper buena onda, todo, si la persona no ha cumplido, yo no puedo, por respeto a los que sí se han esforzado. O sea, ustedes mismos ven compañeros que se tienen que ir a trabajar, pero igual se conectan a las clases. Compañeros que se han conectado enfermos y todo. No es que esté romantizando que uno vaya a clase enfermo, no. Pero es justo que si una persona se esforzó mucho y una persona no está ni ahí, o sea, sería injusto que los dos les diéramos como las mismas oportunidades o los mismos premios, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, con harta responsabilidad en este final de semestre que nos queda poquito. ¿Ya? Así que les voy a subir ahora su guía, les voy a subir los resultados de estas, las soluciones para que puedan estudiar. Y ahí la próxima semana hacemos el repaso y el día 6 sería nuestra. ¿Ya? Ya, chiquillos. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Cualquier duda me pueden escribir un correo. Chao, profe, cuídese.